Dios les bendiga, hermanos. Estamos felices que están aquí con nosotros un día más, amén. Le damos gracias a Dios que nos podemos reunir, podemos unirnos en un sentir para alabar y glorificar a nuestro Dios, amén. Estamos felices también que el Espíritu Santo les trajo a ustedes aquí en este momento a unirse con nosotros, a escuchar la palabra de Dios, a poder alabar su nombre con toda nuestra alma, amén, y poder recibir otro reto, amén. Cada día Dios nos da un reto, amén, y yo sé que vamos a poder aplicarlo y usarlo y también a bendecir a otros, amén. So, vamos a comenzar el servicio con la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 10. Amén. Efesios 6, 10. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 dice: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Esta palabra nos recuerda cómo nosotros peleamos. Amén. Nosotros no peleamos contra un enemigo de carne y hueso. Y nosotros peleamos con la armadura que nos explica aquí, la armadura que dice que tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, amén, el calzado de la paz. Podemos leer todas las piezas que deberíamos ponernos, no solamente una vez, amén. Tenemos la batalla cada día, tenemos una batalla cada día, que significa que nosotros tenemos que poner nuestra armadura cada día, amén. Y cuando nosotros ponemos la armadura, tenemos que creer que nosotros sí vamos a ganar la batalla. Como dice en el versículo 13, dice que nosotros vamos a poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y después de la batalla todavía vamos a seguir de pie firmes, amén. No dice que vamos a estar derrotados, amén, que el enemigo nos va a derrotar y así va a salir, es el fin. No, dice que vamos a poder resistir al enemigo, vamos a poder resistir, vamos a poder parar esas flechas encendidas del diablo. Dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, amén. Y al último dice que en todo tiempo deberíamos estar orando, amén. Sabemos que en este tiempo hay muchas cosas que están pasando, amén. Puede ser cosas personales, cosas que están pasando en nuestras familiares, cosas que están pasando en nuestras ciudades, en nuestro país, amén. Hay muchas cosas que están pasando, pero nosotros sabemos cómo pelear. La palabra de Dios es clara. Nosotros no peleamos contra un enemigo de hueso y carne. Nosotros estamos peleando
el mundo invisible, contra fuerzas poderosas, amén. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es más poderoso, amén. Y nosotros somos guerreros preparados, amén. Que Dios nos ha llamado para pelear, para las almas, amén. Y como dice el último, que dice que sigamos persistente en nuestras oraciones por todos los creyentes en todas partes, amén. Esta palabra nos recuerda cómo pelear, nos recuerda qué son las piezas que necesitamos ponernos encima para pelear, amén, y para quién estamos peleando, amén. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos juntamos como un army, como un pueblo, amén, poderoso, que son guerreros, amén, podemos hacer muchas cosas, amén, y también podemos glorificar a Dios y podemos no solamente glorificar a Dios, pero enseñarle al mundo que nuestro Dios es vivo y sí, Él es por nosotros, amén. Y si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para seguir el servicio, amén. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, a través de estas escrituras, Señor. Te damos gracias porque siempre nos tienes una palabra fuerte, Señor, clara, Señor, pero una palabra que nos anima, Señor, que nos levanta, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y siempre nos hablas, Señor, y nos guías, Señor, para seguir adelante, Dios. Yo pido, Señor, en este momento que mis hermanos y mis hermanas, Señor, se levanten, amén, se levanten como guerreros, Señor, que ellos se recuerden que ellos sí son escogidos como guerreros y no van a estar derrotados, Señor. Nosotros tenemos esas piezas que nos has dado, Señor. Sabemos que vamos a pelear, Señor, y vamos a ganar la batalla porque Jesús ya ha ganado. Él ya es victorioso. Amén, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que vas a hablar a través del predicador, Señor, que vamos a poder sentir tu Espíritu Santo a través de la alabanza, Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros, ya está hablando, ya está tocando, ya está abriendo los corazones, ya está moviendo entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Yo sé que vas a hacer cosas maravillosas a través de tu palabra. Yo sé que vas a hacer cosas maravillosas a través de la alabanza, Señor. Yo sé, Señor, que estás con nosotros y yo sé, Señor, que tú tienes tus ojos puestos en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso. Y tú nos das las fuerzas para seguir adelante, para seguir esta batalla que estamos peleando cada día, Señor. Somos victoriosos en ti y en ti encontramos fuerzas. En tu nombre oramos todo esto. Amén y amén. Aleluya. Tiempo de adorar con pasión.
Dios le bendiga, hermanos, en este día, ¿verdad? Estamos nosotros aquí agradecidos y también bendecidos, ¿verdad? De poder reunirnos aquí otra vez, amén. Um, Quería darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta aquí no ha habido ninguna novedad, ¿verdad? Nosotros hemos podido, ¿verdad? Seguir confiando en Dios, y yo creo que es algo que siempre tenemos que nosotros darle gracias a Dios por dejarnos y permitirnos estar aquí, ¿verdad? Es una bendición de poder abrir nuestros ojos, poder respirar y darle gracias a Dios por nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, um, es una bendición porque cada vez que nosotros nos reunimos miramos que um, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es un templo, ¿verdad? Nosotros cuando nos reunimos, dice la palabra de Dios, cuando hay dos o tres, ahí está la presencia de Dios, y nosotros hemos podido sentir y hemos podido ser parte de la grandeza de su unción y su poder en nosotros, ¿verdad? Y solo le quería dar esas gracias a Dios y darle la bienvenida a todos que están viendo, que se puedan sentir en libertad y que puedan sentir la gracia y paz de Dios, amén. En este día quería traer un mensaje, ¿verdad? Que Dios me ha dado a mí, y para que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que dónde viene nuestras fuerzas y nuestra unción, ¿verdad? Que nosotros sentimos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y en el título de este mensaje es nuestra fuerza viene de Dios, amén. Y es algo que nosotros cuando orando, ¿verdad? Que Dios nos revele y que Dios nos enseñe a nosotros, que cada día Él nos protege, ¿verdad? Que cada día, si una vez nosotros miramos dificultades o vamos a nuestro trabajo o estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Pero miramos que nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra razón que nosotros estamos yendo, ¿verdad? En la vida es por Dios, no es por nada más, no es por nosotros, pero reconocer que Dios es de todo, amén. Y quería leer aquí en el libro de Jueces, ¿verdad? Miramos que los libros de los jueces, ¿verdad? Fueron días bien oscuros, fueron días que había mucha hambre, había mucho sufrimiento, había mucho clamor, ¿verdad? Miramos que eran tiempos que Dios había dejado a su pueblo, ¿verdad? Y miramos que eran tiempos donde Israel hacía lo que ellos querían. Y miramos que siempre hay su consecuencia, ¿verdad? Siempre hay algo, cuando nosotros hacemos una decisión y estamos en desobediencia con Dios, ¿verdad? Dios es santo, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que recordarnos, que en su santidad, cuando nosotros vamos a un paso donde Él no puede ir, él dice, perdón, pero yo no puedo, y Él nos deja ir. Pero miramos por medio de su gracia, miramos aquí en estos libros que Dios levantaba jueces que se levantaban para rescatar y recordarle al pueblo que Dios todavía estaba en control, ¿verdad? Pero solo lo que tenían que hacer ellos es cambiar, amén. Y miramos aquí en Jueces capítulo 17, vamos a leer en versículo 6, ¿verdad? Y dice así: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, amén. Y vamos a orar en este momento para continuar en esta enseñanza, en esta prédica, ¿verdad? Gracias te damos, Padre Santo, en este momento, Señor. Pedimos, Señor Jesús, que tú puedas ungirme, Padre Santo, que tú puedas moverte en una manera, Padre Santo, diferente. Hoy estamos orando por cada persona que está viendo esto en este momento, Señor, y lo que van a ver en el futuro, Señor. Que tu presencia, Señor, y tu unción, Señor, esté ahí con nosotros, Padre. Que los oídos, Señor, y las mentes, Señor, y los corazones sean ungidos, Padre Santo. Que tú puedas tocarnos, Señor, y que nos guarde en este momento, Señor, de cualquier, Señor, distracciones que vengan a nuestra vida, de cualquier cosa, Padre Santo, que me haya impedido, Señor Jesús, de mover tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, porque tú sigues, Señor Jesús, con nosotros, Padre, y nos enseñas tu amor, Señor, en cada momento, Señor. En tu nombre te pedimos, Señor. Amén. Aleluya.
Y miramos aquí que en estos versículos 6 leemos que en esos días Israel no tenía rey, no tenía ningún líder y cada uno hacía lo que le parecía correcto en su propia manera, ¿verdad? Miramos que ellos habían perdido la reverencia hacia Dios y miramos que los ojos de ellos siempre estaban en ellos ver en las otras naciones, ellos siempre querían ver otras cosas y esto ofendía a Dios, ¿verdad? Porque miramos desde el principio, Dios quería hacer todo para ellos, Dios quería ser el rey de ellos, Dios quería ser el padre de ellos, ¿verdad? Pero ellos siempre eran algo que siempre miraban el mundo y deseaban esas cosas, ¿verdad? Y miramos que esto es lo que nos trajo a ellos en estos tiempos oscuros, ¿verdad? En estos tiempos de sufrimiento, porque los deseos de ellos, aunque se parezcan bien en nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro corazón es engañoso y tenemos que tener nosotros mucho cuidado de nuestras decisiones, de nuestros deseos, que siempre se alineen a los planes de Dios que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y miramos que después en los libros leemos, ¿verdad? En esos libros miramos que se repite otra vez. Y si vamos a Jueces 21 o 25, dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según a su propio criterio, ¿verdad? Y miramos que se repite la misma palabra. La primera vez leímos en el 17 y ahora vamos al capítulo 21 y se repite ese mismo versículo, ¿verdad? Pero miramos que Moisés como que ya presentía eso. Moisés estaba dirigiendo con un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba, ¿verdad? Y miramos que Moisés le trataba de recordarle a ellos que Dios era todo para ellos, que era Dios el que los rescataba a ellos. Y miramos allí en Deuteronomio, ¿verdad? En 12:8 dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere. Miramos ahí que cuando nosotros llegamos a ese punto, ¿verdad? Que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, oh, voy a hacerlo así porque así yo pienso que está bien. Miramos que en la palabra de Dios, Dios dejó la palabra de Dios a nosotros para que nosotros sigamos sus leyes y podamos nosotros adorarlo a Él como Él se le merece. Hay requisitos, hermanos, que Dios quiere de nosotros. Hay momentos de nosotros que Dios dice que así tiene que ser. Dios dejó todo listo para nosotros, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque si no la leemos, hermanos, vamos a estar perdidos y vamos a ser engañados. Y también vamos a llegar en esos tiempos oscuros en nuestras vidas, donde tal vez nosotros no vamos a poder vamos a comenzar a adorarlo a Dios a nuestra propia manera, a lo que nosotros pensamos que está bien en nuestros propios ojos. Y esos son tiempos que es peligro, es muy peligroso llegar a esos tiempos donde nosotros decimos, oh, así lo voy a hacer por no dejar y voy a hacer esta rutina, ¿verdad? Voy a hacer esto y ya, o ya hice lo que tuve que hacer. Pero miramos que Dios no acepta, Él no siempre acepta nuestras adoraciones hacia Él, especialmente si nosotros estamos en desobediencia, y eso lo leemos en la palabra de Dios también. Miramos aquí en Deuteronomio también que Moisés le recordaba a su pueblo, ¿verdad? Y miramos que él le decía, tengan muy cuidado, mucho cuidado, porque ahorita ustedes están haciendo lo que ustedes quieren, pero Dios va a requerir una manera de adoración. Amén. Y si ustedes siguen leyendo Deuteronomio van a ver que hay requisitos. Ahí en ese capítulo Dios le dice a ellos cómo deber adoración debe ser, ¿verdad? Ante Él. Pero yendo para atrás en nuestro libro de jueces, ¿verdad? Miramos allí que Dios levanta a un juez, y Dios levanta a Samson, ¿verdad? Vamos a hablar de Samson. Y miramos que el nacimiento de Samson era algo interesante, iba de la misma manera así como cuando Abraham y Sara, ¿verdad? Tuvieron su hijo, ¿verdad? Que Dios vino y les dijo y le anunció que iban a tener un bebé, ¿verdad? Y así mismo miramos que pasa, es introducido así, Dios viene y le habla a los padres y le dice que van a tener un hijo, pero miramos que Samson va bien, Dios lo comienza a usar, pero después miramos que entra una desobediencia en Samson y miramos que eso destruye, ¿verdad? Eso es algo que
pierde y termina la historia de él, ¿verdad? Cuando él entra en desobediencia y también afecta la relación con Dios. Y cuando nosotros entramos en desobediencia ante Dios, vamos a ver que eso va a afectar, va a ser un conflicto con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a leer en este libro, ¿verdad? Vamos a aprender mucho de él, ¿verdad? Porque miramos cosas positivas y miramos cosas negativas de la vida de él. Y nosotros, nuestro vivir, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Podemos nosotros agarrar y aprender algo bueno de todo lo que vamos a leer aquí, ¿verdad? Y miramos en la desobediencia de Sansón, él fue contra la voluntad de Dios. Él fue y buscó una filistina, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que no, él no debía de estar con ella, ¿verdad? Y miramos que siempre cuando él declara en la escritura, ¿verdad? Siempre los padres les decían, tú no, hay mucha israelita aquí, porque tienes que ir afuera, ¿verdad? Pero siempre él contestaba así, decía que se miraba bien en sus ojos, que le parecía bien a él, ¿verdad? Pero miramos que siempre había esos requisitos que hasta miramos eso en Deuteronomio también, ¿verdad? Miramos que ellos no se mezclaran con nadie, porque había un propósito cuando ya hay mezclación, ¿verdad? Miramos que cuando nosotros tenemos amistades, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que la oscuridad no se puede mezclar con la luz, ¿verdad? Siempre va a haber ese choque, ¿verdad? Ellos tenían sus propios dioses y Samson adoraba a Dios real, ¿verdad? Y eso iba a haber conflicto ahí, ¿verdad? Y por eso Dios le advertía a ellos que sean ejemplos, no que cayeran y sean como ellos, ¿verdad? Y miramos que siempre se miraba bien en Samson que él siempre miraba a las mujeres de la Filistina, ¿verdad? Y miramos que siempre él decía que estaba bien en sus ojos, no en los ojos de Dios, ¿verdad? Y por eso esto es importante de siempre incluir a Dios en nuestras decisiones. Nuestros corazones, como he dicho, ¿verdad? Puede engañarnos, ¿verdad? Nuestros deseos aquí carnal lo puede engañar, ¿verdad? Y eso puede afectar nuestra relación con Dios. Y lo que nosotros queremos no es siempre bueno, ¿verdad? Dios no quiere dar lo mejor, no lo bueno, ¿verdad? Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo aquí y vamos a ver cómo los padres le contestaron a él, ¿verdad? Ella tenía ese deseo, esa idolatría, ¿verdad? De ver las mujeres de afuera, ¿verdad? No las israelitas. Y miramos aquí la advertencia, ¿verdad? Antes que él toma ese paso, ¿verdad? Miramos la advertencia de su padre y los padres de él le dicen, ¿verdad? Y miramos aquí en Jueces 14, versículo 3, dice, pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedes casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Samson le dijo a sus padres, consígamela, a mí me gusta ella. Miramos que los padres vinieron, miramos que los padres vinieron a advertirlo, pero miramos que las palabras de Samson revela la condición de su corazón. Miramos que él solo deseaba, ¿verdad? Él reveló ahí que él no podía ver, él estaba ciego y solo quería ese deseo de estar con esa mujer. Y miramos que como ellos iban a buscar, ¿verdad? Y yo solo estoy resumiendo la historia, ¿verdad? Pero miramos que como ellos iban al camino de allí, miramos que le sale un león a Samson, ¿verdad? Miramos que ahí le sale un león y en este momento leemos una palabra de Dios que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino y lo rescató a Samson porque imagínense ustedes, están caminando ahí en el camino y le sale un león, ¿cómo se va a ir contra un león, verdad? El león nos come, ¿verdad? Pero miramos aquí en la escritura, en Jueces capítulo 14, 6, dice, en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó la quijada del león y mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedió ni su padre ni a su madre, ¿verdad? Él
no les dijo lo que había pasado, pero él sintió ese espíritu de poder que vino sobre de él. Y miramos aquí que vino ese espíritu y lo rescató. Y miramos aquí que Sansón agarró la quijada y solo lo rompió así, dice, ¿verdad? Y solo me imagino esa fuerza del poder de Dios, ¿verdad? Que vino con él. Pero miramos la ironía, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Que físicamente él estaba fuerte, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí miramos que en ese instante vino el Espíritu Santo con ese poder, ¿verdad? Sobre él. Pero miramos que moralmente él era débil, porque él ya iba en un camino desobediente. Pero miramos la misericordia de Dios, que todavía la misericordia de Dios estaba allí y por medio de su padre le advertía, ¿verdad? Pero miramos que en ese momento como que Sansón se quedó callado, ¿verdad? No dijo nada. Y miramos que esto pasa otra vez, ¿verdad? Esto pasa en un incidente que el espíritu viene y lo rescata otra vez y él mata a 30 filisteos, ¿verdad? Y eso lo leímos en el 14 también. Y miramos que también otra vez pasa, ¿verdad? Otro evento pasa donde el espíritu viene, él está en peligro, ¿verdad? El espíritu viene y él mata como 1000 filisteos, ¿verdad? Con una quijada de un burro, ¿verdad? Y eso lo leemos en el capítulo 15, ¿verdad? Y miramos que viene ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Y miramos, eso pasa en nuestras vidas muchas veces cuando nosotros vamos en ese camino de desobediencia, miramos que el Espíritu Santo viene y nos ayuda, lo rescata, y muchas veces nos quedamos asustados y decimos, wow, like, yo estuviera muerto, wow, esta situación solo Dios me sacó de eso. Pero como que cuando estamos en desobediencia, cuando nosotros enseñamos, ¿verdad?, nuestro corazón y seguimos nuestro deseo carnal, ¿verdad? Es como que estamos ciegos, ¿verdad? Y tomamos por poco lo que Dios hace en nuestras vidas. Y miramos que Samson sigue en ese camino, miramos que Samson sigue y sigue hasta que peca, ¿verdad? Primeramente, él no se tenía que casar con una filistea, él tenía que estar con su pueblo, él tenía que liberar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero miramos que su desobediencia, el deseo, la idolatría de él, porque miramos que fue una idolatría, porque él tenía otras opciones de poder casarse, ¿verdad? Pero la idolatría de él, el deseo de su corazón, lo llevó a una destrucción que es fea, ¿verdad? Es algo terrible que le pasa a la vida de él. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestros deseos y también si tenemos idolatría en nuestra vida que nos sigue haciendo caer y nos miramos la advertencia del Espíritu Santo, viene y nos habla y nos ministra. Pero nosotros seguimos lo mismo, ¿verdad? Seguimos en la misma desobediencia, seguimos así. Vamos a leer aquí la historia, pero eso nos lleva, y si seguimos en ese mismo camino, no va a llevar a destrucción, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que estar mucho cuidado, examinar nuestro corazón, de saber y si esto es bien, de saber que Dios nos revele y si tenemos que cambiar nuestra manera y si tenemos que quitar cosas, destruir altares en nuestras vidas, ¿verdad? Y dejar que Dios more en nosotros, que hay que hacerlo, hermanos, porque miramos que es un gran peligro, ¿verdad?, de estar en esa situación, porque unos de esos van a ganar, el deseo de su corazón que lo va a llevar a destrucción, o va a ser el Espíritu Santo que lo va a rescatar y lo va a ayudar, amén. Y ahora miramos el pecado, ¿verdad? Y vamos a ir al Jueces 16:4. Y dice así, dice, tiempo después Samson se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Y miramos aquí que aquí viene la destrucción de Samson. Él se viene, se enamoró de Dalila y miramos que eso viene y lo destruye a él completamente, ¿verdad? Samson, la historia de él en este pecado ya es lo final, ¿verdad? Y miramos que como él se junta con Dalila, miramos que él lo trae, lo comienza a presionar, ¿verdad? Porque los deseos de ella eran diferentes, ¿verdad? De lo que él. Y miramos que él comienza a presionarle, que dónde agarraba sus fuerzas, de dónde venía eso.
Y miramos que cuando estamos nosotros en desobediencia, el enemigo siempre va a venir con tragedias, va a venir para destruirnos, porque miramos que la palabra de Dios dice que Él es como un león, ¿verdad? Rugiente, que Él viene y quiere destruirnos, ¿verdad? Y miramos que ella quería destruir a Sansón, ¿verdad? Porque él no estaba en el lugar donde estaba Dios. Y como dije, Dios solo va a ir unos pasos, ¿verdad? Pero va a haber unos pasos más allá que nosotros vamos a tomar, que Dios ya no va a poder continuar con nosotros, que Dios nos va a dejar, ¿verdad? Que Dios va a desear y va a decir, date vuelta, no es muy tarde, ¿verdad? Que regresa a mí, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, pero su santidad no puede ir más allá. Y cuando nosotros lo hallemos en esos momentos de pecado, cuando nosotros lo hallemos en esos momentos donde ya es muy profundo en ese camino de desobediencia, vamos a hallarnos nosotros que vamos a estar solos. Amén. Y miramos aquí en Sansón que, aunque él era física, él era fuerte, pero miramos que espiritualmente él estaba ciego y él era débil, ¿verdad? Y miramos que la escritura es clara, que la escritura nos enseña a nosotros que las fuerzas de que graba Sansón solo venía del Espíritu de Dios. Y eso lo miramos claramente en la escritura, que el Espíritu de Dios venía en ese instante y le daba ese poder. Pero miramos que ese poder no era permanente. Miramos que ese poder se iba, porque y si estuviera con él permanentemente, no hiciera la escritura es así, ¿verdad? Que venía en ese instante y lo ayudaba, porque miramos que los deseos de él hacía que ese espíritu se fuera y no era permanente en su vida. Y eso es algo interesante en nuestra vida que nosotros podemos ver y si queremos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora somos el templo de Dios. Y si nosotros queremos que ese Espíritu se quede con nosotros y podamos hacer las maravillas y poder servir lo que Jesús quiere en nuestras vidas, tenemos que seguir en esa obediencia con Dios. Tenemos que ir en ese camino que Jesús describió que era algo duro, ¿verdad? Dificultades de poder caminar, pero saber que Dios nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Miramos aquí, regresando a Samson, ¿verdad? Miramos que ella lo presionaba y miramos que él le miente 3 veces. Él le dice, oh, fue por esto y fue por otro, y ella lo hace, ¿verdad? Tratando de ver si él se hace débil y era mentira. Venían los filisteos y él vino una vez más, venía y le golpeaba. Pero miramos que hubo un tiempo donde las mentiras, miramos que ese camino, como he dicho, ¿verdad? Dios ya no podía continuar con él. Miramos que Dios lo deja a él. Y miramos que finalmente él le dice a David, él le dice los secretos de dónde venía. Y ella lo presiona tanto que hasta le dice, si de verdad me ama y no me vas a decir. Y miramos que aquí que él era más débil, cada vez que ella le preguntaba, él se hacía más débil, él se hacía más débil, cada vez miramos espiritualmente, él ya su poder y su fuerza ya se le estaba yendo, se le estaban yendo, hermanos. Y miramos que tal vez pasó un tiempo, ¿verdad? La escritura no nos enseña, pero tal vez pasó unas semanas, días, meses, ¿verdad? Y él ya ni se daba cuenta que Dios ya no estaba con él. Miramos finalmente, él le dice a ella, y miramos que después que ella aprende, ella va y le corta el pelo y le dice a los filisteos, y miramos que ya las fuerzas de él ya no estaban con él. Miramos que Dios ya no estaba con él. Y miramos que este es algo que me impacta tanto, hermano, porque es algo como en nuestro caminar, Dios nos recuerda a nosotros, que cómo estamos nosotros, ¿verdad? Yo le he dicho mucho a ustedes que yo siempre me pregunto a mí mismo y si yo todavía estoy salvo, ¿verdad? Porque esas son preguntas que son profundas, ¿verdad? En nuestra vida. Y si todavía nuestra vida se alinea a la palabra de Dios, de los requisitos que dice, ¿verdad? Y si nosotros estamos viviendo una vida que refleja la palabra de Dios. No que seamos perfectos, hermanos, pero que nosotros tengamos ese deseo de llegar a esa perfección y poder servirle a Dios como Él lo requiere de nuestras vidas, ¿verdad? Y leemos aquí en el capítulo 16, 21 de Jueces, dice, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo
obligaron a moler grano en la prisión. Miramos que cuando el enemigo viene, hermanos, cuando nosotros estamos en esos momentos que Dios nos deja a nosotros, miramos que el enemigo, los demonios, ¿verdad? Satanás no va a tener misericordia a nosotros. Él no es nuestro amigo. Él no va a tener esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Él va a venir a destruirnos. Y miramos que primeramente le sacaron los ojos de Samson, ¿verdad? Y miramos aquí que el Espíritu Santo ya había dejarlo a él. Y sin él realizar que Dios ya no estaba ahí, él quiso pelear, él quiso hacer lo mismo, pero ya Dios no estaba con él. Ya no leemos una escritura que en ese instante venía el Espíritu Santo a rescatarlo, ya no lo leemos. Y miramos que él tomó a ventaja del Espíritu Santo, él tomó a ventaja de la unción que Dios le daba a él. Él se aprovechó tanta mentira, tanto deseo que él tenía, su corazón y su vida no iba en un camino bien. Y miramos que al fin cuando él hace ese pecado, Dios dice, ya no puedo estar contigo. Y aunque Dios tenía buenos planes para él, aunque Dios tenía buenos deseos para él, pero finalmente Dios nos ha dado a nosotros ese libre, ¿cómo se dice? Nos dio ese libre para vivir, ¿verdad? Nuestras vidas. Miramos aquí que Samson dio sus fuerzas y sus ojos a la gente, ¿verdad? En vez de Dios. Y miramos que él ya había enseñado que espiritualmente él era débil. Y miramos que físicamente ahora él se hace débil, ¿verdad? Y miramos que él que estaba espiritualmente ciego, ahora él físicamente lo hacen ciego, ¿verdad? El enemigo, los filisteos. Y él que había enseñado que era espiritualmente él estaba esclavo, ¿verdad? Porque él se hizo esclavo de estos deseos, de esta idolatría, de estar con esta filistea. Y miramos que ahora él físicamente en la carne, él se hace un esclavo. Miramos que lo que nosotros reflejamos, ¿verdad? Es nuestra vida espiritual. Siempre nosotros pensamos que si lo miramos bien de afuera, nadie nos va a preguntar y lo vamos a ver bien de adentro. Pero esa es mentira. Nuestra carne, nuestro físico, ¿verdad? Va a reflejar nuestra vida espiritual. Y eso es lo que nosotros miramos en Samson aquí. Miramos que como él era espiritualmente ciego, él se hizo ciego físicamente. Y al mismo tiempo, espiritualmente él era un esclavo, él se hizo un esclavo en la carne, ¿verdad? Pero lo que nosotros podemos ver en esta historia, hermanos, es que Dios nos hace fuerte, ¿verdad? Y nuestra fuerza viene de Dios. Y eso es algo positivo que podemos ver de aquí, que nosotros estemos en batallas, que nosotros estemos tratando y estamos en esos deseos, hermanos, de acercarnos a Dios, de ser mejores, ¿verdad? Ante Dios, vamos a ver que Dios va a venir en ese instante. Vamos a ver que el Espíritu Santo va a venir y nos va a rescatar, amén. Así como él rescató a Samson de esos leones o los enemigos de Filisteos que eran miles, miramos que Dios así en esa misma manera va a venir. Y Él nos va a rescatar, amén, aleluya. Y miramos que si nosotros tenemos ese deseo de seguir con Él, vamos a ver que eso va a reflejar, amén, no solamente en nuestra vida espiritual, pero en nuestra vida física, ¿verdad? Eso va a reflejar de lo que nosotros tenemos adentro, amén. Miramos que si nosotros ponemos nuestra esperanza y todo lo que somos, ¿verdad? En personas o las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser débiles y vamos a ser esclavos, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos libres, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros podamos hacer la voluntad que es de Él, ¿verdad? Y miramos que después Jesús vino y Él fue el juez mayor, ¿verdad? Él fue el juez que ha venido, ¿verdad? Que nos dio vida y murió y resucitó, ¿verdad? Y por Él nosotros ganamos la victoria, ¿verdad? Que ahora todos nosotros que somos pecadores, así como Samson, ¿verdad? Que ahora nosotros podemos confiar en Dios y ganar nuestras fuerzas en Dios, amén. Nosotros podemos ver estas lecciones, ¿verdad? Que
nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos, oh, por mí yo tengo este trabajo, por mí yo tengo esta casa, las posesiones, ¿verdad? Pero miramos que verdaderamente todo viene de Dios, hermanos. Y si nosotros seguimos en esa vida de obediencia, vamos a ver que Dios nos va a seguir ayudando, Dios nos va a seguir dando esas promesas en nuestras vidas y vamos a ver el fruto de nuestra obediencia hacia Dios. Pero miramos la cosa negativa de Samson, ¿verdad? Que si nosotros somos esclavados y si nosotros tenemos idólatras en nuestra vida, eso nos va a llevar a nosotros, ese pecado en esa desobediencia, nos va a llevar a nosotros a ser destruidos, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Así como Samson se hizo, ¿verdad? Esclavo y se hizo ciego espiritualmente, vamos a ver que eso nos va a afectar a nosotros también, amén. Yo le quiero invitar a ustedes que cierren sus ojos, ¿verdad? Vamos a orar en este momento. Queremos invitar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ustedes están batallando con algo en sus vidas y si ustedes están así están teniendo dificultades de ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Yo les quiero invitar a ustedes que oren conmigo para que nosotros podamos, ¿verdad? Darle gracias a Dios primeramente porque nos ha mantenido hasta aquí, porque estamos oyendo este mensaje, ¿verdad? Este recordatorio de lo que Dios nos ha dado a nosotros y también de poder ser sanos de cualquier que nos está siendo nosotros ser esclavo de cualquier pecado, amén. Y vamos a orar en este momento. Padre, te pedimos, Señor Jesús, aleluya, que estas escrituras que hemos leído, Padre, que nosotros tengamos, Señor Jesús, ese momento en nuestra vida, Señor Jesús, que podamos darte todo, Señor Jesús, que nosotros podamos, Padre Santo, aleluya, examinar nuestros corazones, Señor. Y si estamos ciegos en una área de nuestra vida, Señor, y si espiritualmente, Señor, estamos ciegos, Señor Jesús, y hemos entrado en una manera de desobediencia, Señor, que hemos llegado a un momento en nuestra vida, Señor, que nosotros estamos haciendo de lo que se mire bien en nuestros propios ojos, Señor Jesús. Yo oro, Padre Santo, en este momento, Señor, que nosotros podamos, Señor Jesús, ir ante ti, Señor, y que tú nos reveles, Señor, que tú nos enseñes la luz, Padre Santo, aleluya. Que tú, Padre Santo, nos liberes, Padre Santo, de cualquier, Señor, deseo, cualquier esclavitud, Señor, o cualquier idolatría que esté en nuestra vida, Señor Jesús, que no nos permite, Señor Jesús, ser libre y poder adorarte a ti, Señor, así como tú lo mereces, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, a todas personas, Señor, que están en cadenas, Señor, cada persona, Señor Jesús, que están pasando, Señor Jesús, en este momento, Señor, que están espiritualmente ciegos, Padre Santo, que tú les sigues recordando a ellos, que tú les sigues diciendo, Padre Santo, que tú estás aquí, que tú nos sigues ayudando a ellos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones, Señor, las mentes, Padre Santo, de cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan, Señor Jesús, que las escapas, Señor, de los ojos de ellos sean abiertos, Padre Santo, y que ellos puedan ver, Señor, la realidad, que ellos no se vayan engañosos, Señor, que ellos no se vayan, Padre Santo, en esa vida de destrucción, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, en este momento, Señor, que tú les puedas ungir a cada uno de ellos, Señor, que tú toques los corazones, Padre Santo, aleluya, Señor, y que nosotros reconozcamos en este momento, Padre, que nuestras fuerzas vienen solamente de ti, Señor Jesús, y nosotros te pedimos, Padre Santo, que tú te glorifiques, Padre Santo, en todo. Nosotros aceptamos, Señor, y sabemos, Padre Santo, aleluya, Señor, que tu Espíritu está aquí, Señor Jesús, con nosotros, Padre Santo, aleluya. Y así como tú rescatabas a Samson, Señor, en esos momentos de dificultades, Señor, yo le invito, Señor, a cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor, que sepan, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros, Señor, que tu poder está aquí con nosotros, Padre, que nosotros sentimos, Padre Santo, esa unción en nuestra vida, Señor, que se salga, Padre Santo, ese poder, Señor Jesús, que nosotros sepamos, Señor, que nosotros no somos débiles, Padre Santo, porque nosotros tenemos tu presencia sobre nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Santo, aleluya, que tú levantes guerreros, Señor Jesús, aleluya, que comencemos, Padre Santo, a orar, que comencemos a reprender, Señor Jesús, aleluya, Señor. Y cualquier persona, Señor, que esté en cadenas, Padre Santo, que tú le des el poder,
la fuerza, Señor, de poder romper, Señor, esas cadenas, Señor Jesús, aleluya, y poder, Señor, seguir, Padre Santo, en tu camino, Padre Santo, en obediencia, Padre Santo, aleluya. Y ahorita en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor Jesús, que somos libres, Padre Santo, en tu nombre, Padre. Que declaramos, Señor Jesús, que hay victoria, Padre Santo, en nuestra vida, Señor. Esa victoria y esas promesas, Señor Jesús, lo veremos, Señor Jesús. Nosotros seguiremos, Padre Santo, aleluya, adorándote a ti, Señor, porque te amamos, Padre Santo, y no vamos a dejar nada, Señor, ninguna distracción, Señor, que venga, Señor, y nos quite de tu camino, Padre Santo, aleluya, Señor. Y en tu nombre te pedimos, Señor Jesús, aleluya, amén, aleluya. Y Dios le bendiga, hermanos, amén. Que podamos nosotros pues seguir leyendo la escritura. Yo le invito a ustedes que lean los libros de los jueces, miren qué pasa, ¿verdad? Cómo Dios levantaba y usaba a las personas, al mismo tiempo como las personas por sus propios deseos se olvidaban de Dios, amén. Y son libros muy interesantes, ¿verdad? Que debiéramos nosotros estar leyendo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y le pedimos a cada uno de ustedes, Dios le bendiga, gracias por unirse aquí con nosotros, ¿verdad? Y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y lo veremos, ¿verdad? En la próxima semana, amén. Dios le bendiga.